tuve la oportunidad de conocer a Salvador Hernández en el año 97-98, en el proceso del mandato ciudadano por la paz. Y estábamos en toda esta campaña de movilización por el mandato por la paz, y Salvador Hernández me visitó en condición de coordinador del mandato por la paz, de seguimiento. Se había hecho la votación de 10 millones de colombianos del voto por la paz en octubre del 97, y estábamos en la tarea de que eso se volviera realidad. ¿Qué pedía ese mandato? Uno pedía que se terminara la guerra, decía no más guerra. Y decía solucionen pacíficamente el conflicto, era un llamado a la solución política. Segundo, decía no más atrocidad, apliquen el derecho internacional humanitario, y se expresaban algunas exigencias inmediatas de aplicación de ese derecho internacional humanitario, como un rechazo al secuestro, a la desaparición forzada, a los homicidios de personas protegidas, es decir, lo principal, la no vinculación de la población civil no combatiente. Por lo tanto, era una afirmación de convocatoria a la paz y la necesidad de ir a los diálogos. Eso fue un pronunciamiento impresionante, tuvo buena acogida incluso en el gobierno. El presidente Santos, cuando se posesionó, se lo hizo invitando a coger el mandato por la paz. Y la anécdota va no solamente a la compañía, que muchas organizaciones estaban ahí presentes, País Libre, entre ellas Red de Paz, la Iglesia Católica, 500 organizaciones aliadas, y Salvador Hernández junto con Héctor Fabio Cardona, quien ahora es presentador en NT24, NT24, llegaron a una casita que yo tenía en ese entonces, que ella no va a confesar dónde porque son secretos de Estado, y entonces dijo, tenemos desde nuestra agencia una propuesta para ustedes, que se adopte un símbolo que pueda ser promovido en Colombia para que identifique al ciudadano con esta causa que ustedes tienen tan importante. Pero yo tenía la responsabilidad de coordinación de ese mandato, y digo, vamos a hablar con el comité, con todo el mundo, a ver qué hacemos con el símbolo. Entonces me dijeron, sí, podría ser algo del estilo de lo que se ha usado en las campañas en el mundo, como el lazo rojo para el SIDA, el lazo blanco para no sé qué. Hagamos un lazo verde. Yo dije, buenísima idea, vamos a proponer el lazo verde. Nos aliamos con muchos, en eso intervino UNICEF. UNICEF dijo que sí, que nos financiaba comercial, la campaña, Gutiérrez y compañía, pagaron eso, se aprobó en un gran concurso de todas las organizaciones, en la Victoria de Santos entre los promotores, y lanzamos en la Quinta de Bolívar, en un evento solemne con presencia de los medios de comunicación, lanzamos la campaña del no más para que se cumpliera el mandato, y eso fue simultáneo con una reunión con la mesa directiva del Senado y de la Cámara para organizar las movilizaciones en Colombia que presionaran que se cumpliera lo exigido por el mandato y se iniciaran conversaciones para la paz. Y se suspendieran, por supuesto, las expresiones atroces de secuestro, de desaparición forzada y demás. Solo el 20 y pico de octubre del año 99 se colocaron el lazo un solo día 12 millones de colombianos. Solo ese día. Y durante un ciclo importante, sobre todo hasta el año 2002, que tuvimos en la gestión de esta campaña, promovimos el lazo verde en todo Colombia. Por supuesto, estábamos de muchas vertientes de pensamiento, de muchas ideas, y el proceso de la crisis de las negociaciones del Caguán y todo eso abrió una polémica en Colombia sobre paz y tierra, y el lazo verde fue perdiendo su protagonismo, y también quienes habíamos sido gestores de esa iniciativa comenzamos a diferenciarnos a veces a posiciones extremas. El comité del mandato, en el comité del mandato estaban personas como Lucho Garzón, Ana Teresa Bernal, Carlos Franco, Luis Carlos Restrepo, Francisco Santos, Salud Hernández,
y por supuesto 500 organizaciones, la Iglesia Católica, la Iglesia Menonita, muchos sectores de iglesia en Colombia, y eso por supuesto esa alianza terminó después de la finalización de los diálogos, bueno, en la mitad del camino de los diálogos del Caguán. Muy larga mi anécdota, pero yo quería dejarla consignada porque desde entonces no nos hemos sentado con saludo ante un público así para recordar ese culto y decir que no obstante las diferencias que nos han separado, hemos mantenido una cercana distancia. Entonces le cedo la palabra a Luis. Hola, muchas gracias por la invitación. De aquel año yo saqué muchas lecciones de Camilo González. Una de ellas era que Camilo, como intentar pues que la gente estuviera de acuerdo, era una mesa que se reunían, eran como 30 personas, pues era casi imposible. Entonces Camilo creó un comité de comunicación. Entonces estábamos 4 en el comité, que fueron los que pues, nos inventaron lo del lazo verde, pero los que nos inventaron lo copiamos. En España se llama Basta Ya, pero ahí dijimos no más, es decir, tampoco es que fuéramos muy... Y me acuerdo que cuando llevamos la propuesta a la mesa, nos llevamos ya un tiempo y nos había ayudado a Low Partners, todo era gratis, todo el mundo, nadie cobraba, Low Partners que siempre ayudó a hacer comerciales y todo, nunca cobraba, nadie cobraba. Y entonces UNICEF dio algo, una parte porque las marchas cuesta organizar y coordinar, eso siempre es como, eso es un camello. Y me acuerdo que de Camilo aprendí una cosa que me pareció un genio, ¿no? Dije, este es un mamerto que sabe cómo se manejan las reuniones. Porque cuando llegamos, después de no sé cuánto tiempo, a presentar el lazo verde, habíamos conseguido, después de horas, que la gente dijera que sí, que le parecía bien el lazo verde, no más. Entonces salió uno y dijo, para ya, eso duró horas, que dijeran que sí al lazo verde. Entonces ya al final, antes de aprobar, dijo uno, yo creo que el lazo verde no tiene que ser así, sino así. Yo me iba a ir lanza el viste contra ese, ya diciéndole, mire, ya. Entonces Camilo me detuvo y me dijo, como diciendo, cállate, que yo sé manejar esto. Dijo, muy interesante su aporte, muy interesante su aporte. Lo vamos a tener en cuenta, por favor, que lo estudie el comité. Muy interesante el aporte. Y adelante tal cual, y por supuesto que ha aprobado, nadie le importó. Y otra cosa que aprendí de Camilo, que se lo recomiendo a ustedes, es que cuando uno va a una reunión de 30 personas, gana el que lleva el papel. Y Camilo hacía siempre el papel antes, lo hacíamos antes siempre el papel. La gente habla, echa carreta, pero luego nadie trabaja, digamos, nadie saca el papel. Camilo siempre llevábamos el papel, eso lo iba, Camilo la que mandaba, ¿no? Entonces él era coordinador siempre y cuando queríais hacer algo quedaba un comité de 10 personas distintas, con lo cual aquello moría, porque si no, no podríamos avanzar, seguiríamos ahora todavía decidiendo el eslogan. ¿Te acuerdas eso de eso? Pero lo del papel se lo recomiendo porque incluso yo creo que en las reuniones internacionales todo tipo de cosas eso fue fundamental y manejaba muy bien la reunión. Pero bueno, hay una cosa que ha dicho Iván Cepeda en la que coincido totalmente y es que no se debe hacer juego sucio en un proceso de paz. Yo coincido en que la revelación de las coordenadas es algo que es incomprensible que lo haga al máximo una persona que ha sido durante 8 años jefe de Estado y que ha tenido la política de seguridad de las fuerzas militares en el eje de su política. Me parece un acto sucio, como ha dicho él, sucio, rastrero y que no debería producirse. Sin embargo, yo creo que todo lo demás, lo que es discrepar con el proceso, creo que es legítimo. Yo sé que cada vez que una persona como yo habla, lo primero que me dicen es usted española de mierda, vayas a su país. Eso es lo que me suelen decir en las redes sociales. La segunda es que soy para acá. La tercera, que soy íntima de Carlos Castaño, que soy revista y que soy jurista. Pero bueno, y el gobierno también se ha ocupado de que esa estigmatización funcione. Y bueno, pues yo de todas maneras, con esos señalamientos que me importan un pimiento, dicho sea de paso, bueno, pues voy a decir un poco cuáles son mi opinión sobre las víctimas, el proceso y el proceso de paz, La Habana, que es lo que pidió un poco Camilo que dijera. Que hablará. Yo pertenezco a la Fundación Pelillo desde hace como 14 años, por eso pues hablo más de temas de secuestro que de otras atrocidades, pero todas me parecen igual de faltosas.
Es decir, yo creo que eso de certificar a las víctimas me parece un error. Creo que todo es igual de espantoso, que quizá para mí lo más horrible que he visto en la vida es secuestro mezclado con desaparición o desaparición. Creo que lo más espantoso para una familia es tener un miembro de su familia desaparecido. Yo no he visto nada semejante. Digo como porque enloquece a todo el mundo. Y un secuestro prolongado pues es casi lo mismo. ¿Qué es lo que veo en La Habana? En La Habana yo lo que he visto desde el primer día es que las víctimas, sencillamente, a diferencia de lo que dice el gobierno, se llena la boca, las víctimas no cuentan. Hay dos grupos, dos partes. En una parte llena de cinismo absoluto, que niega evidencias, y otra parte que debería representar a la sociedad, aunque sean políticos y gente como yo, que no los he votado, que no voté nunca por Santos, yo votaba por Mocus, pero uno esperaría que un jefe de Estado le represente a uno. Y una parte que representa a la sociedad que tampoco interpreta el sentir de las víctimas y tampoco se apersona esos problemas. Entonces, ¿por qué ese escepticismo hacia el proceso de paz de La Habana? Yo no puedo creer en un proceso en el que el día uno los victimarios se ríen, porque no es que nieguen, se ríen de las víctimas, en donde no han sido capaces de aceptar cosas tan pequeñas, porque es que aceptar que tienen secuestrados y liberarlos es un gesto mínimo, porque ni tiene tantos como para que sea, como para decir, por ejemplo, pues no vamos a reclutar más menores de edad, que son miles los que tienen, pero digamos que algo tan pequeño como liberar a los secuestrados que tienen o aceptar que los tienen, pues ni siquiera eso son capaces de hacerlo, pues yo no puedo tener en una gente y en un gobierno que haga esas mentiras, desde el día primero, y un gobierno que nos ha hecho una cosa que para mí es perversa, y es que ahora tienen que ser los familiares de los secuestrados los que demuestren que su familia está secuestrado, que eso ya, pues, no sé, es el colmo de la indignidad, yo pienso, para un Estado y para un gobierno democrático, que sea la víctima la que tenga que demostrar que efectivamente tiene a familiares secuestrados, porque el gobierno ha decidido que los que tienen la razón son las FARC. Y eso a ustedes les puede parecer que estoy exagerando, y eso te lo digo porque nos cuesta todos los días. Es decir, nosotros no conseguimos que el gobierno nos acepte nada absolutamente, ni que nos reciba. Usted puede pedir algo tan sencillo como que los que se desmovilizan de un frente que tienen un secuestrado, pues que al menos hablen de ese secuestrado, y tampoco lo conseguimos. Es decir, ahora mismo los secuestrados se han convertido en unos molestos seres a los que hay que esconder bajo la alfombra y silenciarlos. Para esa manera, nosotros en País Libre tenemos muchas veces, nos lanzan dardos desde el gobierno porque dicen que nosotros somos un obstáculo al proceso de paz. No digo lo que dice la guerrilla porque la opinión de la guerrilla no me interesa lo más mínimo. Es decir, a mí lo que diga Iván Márquez contra el proceso de paz, contra País Libre, contra País Libre o algo así, pues me da absolutamente acceso. Lo que me duele es lo que diga el gobierno. Eso sí me duele porque creo que es el que debería representar los intereses de las víctimas. En La Habana no están representadas los intereses de esas víctimas, al menos no están representados los intereses de los secuestrados, ni siquiera tampoco de los secuestrados que desaparecieron, porque a mucha gente yo creo que no es consciente de la importancia de que den el paradero y den razón de las personas que un día se llevaron y dieron dinero por ellos y nunca más volvieron, ni las devolvieron y nunca más volvieron a dar razón de ellas. Es decir, las familias se quedan, sus vidas se quedan suspendidas. Ustedes, yo les recomendaría, para quien no lo ha hecho todavía, ya que están en un diplomado de víctimas, que alguna noche escuchen el programa de Minorios. Yo cuando lo escucho es deprimente, porque a muchos de los que están hablando los conozco. Nosotros teníamos en País Libre hace años un programa de radio que se emitía era 3 veces a la semana y se emitía de 6 a 7 de la noche, pero se grababa los viernes en el Canal Nacional, en la radiodifusora. Y la gente tenía que ir allí a grabar los mensajes los viernes. Ese programa nos lo quitó Álvaro Uribe, porque estas son las paradojas que tiene la historia, ¿no? Como uno aquí se olvida de las cosas, pero yo en País Libre eso recuerdo. El programa nos lo quitó Álvaro Uribe porque en un momento dado no había secuestrados, porque la seguridad democrática era tan estupenda que ya no había secuestrados. Nos quitaron el programa de un día para otro. Y eso que teníamos supuestamente a Pacho Santos, que había fundado País Libre, que por cierto lleva ya 13 años fuera de País Libre, pero nosotros, para mucha gente, seguimos siendo de Pacho Santos, ya lleva 13 años fuera de País Libre, o 14.
13 años fuera de Berlín. Y sin embargo no fue pésimo. Ellos nos quitaron el programa de radio, no pudimos volverlo a tener, porque como no había secuestrados. Ahora tampoco hay secuestrados, pero porque como estaban con las FARC que no hay secuestrados, pero no hay secuestrados. Antes era porque la seguridad democrática funcionaba, y ahora es porque las FARC dicen que no, en fin. Pero bueno, paradojas que viene la vida. Y teníamos en ese programa de radio, hay gente, le estoy hablando del año que 99, no sé, 2000, 2001, 2002, 2003, y hay gente que todavía la sigue escuchando. Por ejemplo, hay uno que dice Jamesiba, ¿no? Jamesito, y yo pienso, Dios mío, todavía pidiendo a las FARC que den razón sobre Jamesiba. Para que ustedes no recuerden, un hermano de James fue abogado de Simón Trinidad y él tenía la esperanza, la íntima esperanza de que Simón algún día le diera razón de su hermano, pues nunca se la dio. El otro día estoy terminando un documental de secuestro y estaba viendo unos archivos porque estamos haciendo como un recuento de un material fotográfico que dedicábamos. Estaba viendo el archivo de aquel niño que se llamaba Andrés Felipe, que era un niño enfermo de cáncer y que pedía a las FARC que le devolvieran a su padre, que estaba secuestrado, un cabo, que estuvo secuestrado 2 años, luego en un intento de fuga las FARC lo mataron. Y estaba leyendo unas declaraciones que hacía Marulanda. Entonces, el niño, era evidente que tenía cáncer, se estaba muriendo, y Marulanda dijo con un cinismo terrible, yo creo que con una crueldad absurda, que lo que tenía que hacer es llevar al niño al Caguán, una revista al Caguán, para ver si que sus médicos examinaran si el niño realmente tenía cáncer o no tenía cáncer. Obviamente, al final de la historia, el niño se murió y al cabo de 2 meses al padre lo asesinaron, como decía antes, en un intento de fuga. Pero bueno, entonces yo lo que veo en el proceso de paz, por lo que estoy en contra de este proceso en particular, es solamente por una cosa, es porque yo creo que no hay que negociar con un grupo terrorista un programa de gobierno que los gobiernos deben aplicar por un mandato del pueblo, porque creo que no tiene ninguna legitimidad política, porque pienso que si quieren las FARC, si quieren entregar las armas y contribuir a la paz del país, lo que hay que hacer es someterse al proceso de justicia y paz, que para mí es un proceso demasiado generoso. Es decir, darles 8 años a los mandos nada más, no a la tropa, sino a los mandos, darles 8 años de cárcel a personas que han cometido delitos atroces, me parece de una generosidad infinita. Además, yo me la paso en las cárceles, voy mucho, y los presos de justicia y paz tienen unos privilegios que no gozan los demás. Es decir, ellos ni siquiera tienen ahí un encierro terrible. Además, cuentan con muchos privilegios y ya que sean para ellos personas que a lo mejor saben que han robado un carro. Pero bueno, entonces yo creo que lo que sea por encima de justicia y paz me parece que es una indignidad para el pueblo. Yo creo que hay cosas que las sociedades democráticas jamás deben permitir y jamás deben ceder. Pienso que el terrorismo en el mundo entero, en Colombia, paga porque al final los gobiernos se arrodillan y ceden. Creo que si las sociedades fueran más fuertes, más duras y unidas, que eso es fundamental, unidas en contra del terrorismo, pues podríamos algún día derrotarlo. Yo creo que en un terrorismo como el que practican las FARC es imposible acabarlo y no me parece mal terminar en una mesa. Eso yo no me pongo en absoluto. Hay muchas personas que piensan como yo que no es una oposición a que uno termine teniendo que ceder ante la imposibilidad pues, de encerrarlos y ponerlos a todos presos, pero bueno, pues si hay que ceder algo, hay que ceder, pero yo creo que ceder por encima de justicia y paz es un error. Yo no entiendo que una persona como un fiscal general o como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, bueno, son las altas cortes, a mí no me merecen ningún respeto, pero pongamos que en teoría, por su cargo, pues deberían merecer respeto, que digan que la paz está por encima de la justicia. Me parece un error terrible. Y además, hay algo que ustedes, aquí la gente no valora. Yo creo que en general los que están en el gobierno no valoran con los que están sentados. Y es que la FARC sigue reclutando niños. Y para mí, el reclutamiento de niños es una forma de secuestro. Y es condenar a unos muchachos a un futuro de lo que no sigue de tristeza, a un futuro oscuro, gris, negro, y aparte de que se juegan la vida, ¿no? Pero además les someten a unas crueldades aberrantes. Entonces, yo por muchas cuestiones de esas por las que estoy en contra del proceso de paz, es decir, yo no estoy en contra del proceso per se, estoy en contra de este proceso de paz. Creo que las víctimas no se asisten en cuerpo,
Y pienso, por supuesto, que hay absoluta impunidad. De hecho, los que lo piensen, que lo han dicho, lo han advertido y lo han anunciado. Entonces, cuando dicen que nosotros lo inventamos, no lo invento. Si el gobierno dice que en el 2014 quiere que estén en el Congreso, pues obviamente es porque hay impunidad. Y no me parece que tenga que haber juego político con unas personas que son autores de delitos atroces. Ni ellos, ni los paracos, ni los chilenos, ni ninguno. Yo creo que una ley como custodia para es suficientemente generosa. Y es una bofetada a las víctimas pensar que una persona de esa no va a pagar un día de cárcel. Me parece una bofetada a las víctimas. Al menos a las que yo llevo muchos años cubriendo conflicto armado, con las que he estado. Yo cubrí 3 años en Caguán, creí en el proceso, yo era de las que me creí el cuento, y eso que yo he sido derecha siempre. Es decir, yo nunca he tenido ni sueños izquierdistas, ni me ha parecido Che un héroe, ni nada, pero ni añoraba ninguna guerrilla, pero sí creí en Caguán. Tuve muy buena relación con muchos guerrilleros y hasta que me di cuenta que todo era una farsa, que ellos estaban armando y que en realidad tampoco en la sociedad había un consenso. Entonces, y sobre todo que la FARC lo utilizaron para fortalecerse y que en este momento ellos siguen pensando que la combinación de las formas de lucha es su forma de llegar algún día al poder, que es absurdo porque no van a llegar, pero bueno. Eso es básicamente, y como sé que esto es un poco un diálogo, pues creo que es un poco para poner algunos puntos, usted me pueda preguntar algo si quiere, si les interesa.